Despierta México, esto es Análisis en tu idioma. Yo soy Itzamna. Y si tú quieres un canal con tremendos gráficos, grandes ilustraciones y tremendas ediciones, este no es un lugar donde lo vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar un análisis con responsabilidad intelectual, con responsabilidad y rigor histórico, donde analizaremos todos los hechos que nuestro país y nuestro mundo están sucediendo para que lo entendamos claramente cómo suceden las cosas. Y para hacer este análisis lo haremos como dice el amigo Jack, por partes. Primero, antecedentes, donde veremos toda la complejidad histórica pasada para poder entender los hechos que están ocurriendo hoy en este momento y están dando forma a nuestra realidad. Contexto, donde nos situaremos en la realidad actual y veremos cómo ese análisis pasado ha marcado las pautas en nuestra realidad. Repercusiones, donde estaremos viendo cómo son las tendencias de este presente a un potencial futuro. No vamos a jugar a ser pitonizos. Vamos a usar esos pequeños datos que la vida nos da para entonces dar forma a un potencial futuro. Sí, muchas predicciones pueden equivocarse, pero pueden ser similares. No somos Nostradamus, no somos Madame Sassou, ni somos la pitonisa de Delfos. Y la conclusión, donde pues veremos conclusión. Sabremos cómo es lo que sucedió, cómo enlazaremos ese pequeño puente entre el pasado, nuestra actualidad, y cómo podemos ir haciendo una planificación hacia nuestro futuro, para entender por dónde van las cosas, no solo en nuestro contexto histórico actual, sino también para poder saber cómo reaccionar en el futuro. Pero, en fin, hoy analizaremos Golfo del Mare Nostrum. Pero, ¿qué es un Mare Nostrum? Bueno, en latín literalmente es nuestro mar. Pero, para hacer esto usaré pancartas. Todavía no sé editar muy bien y prometo hacerlo. Pero, Golfo del Mare Nostrum. Como sabemos, en estos últimos meses, el presidente Donald Trump ha hecho hincapié y lo hizo dentro de su país, que eso quede remarcado, dentro de su país realizó el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América. Y aquí sabremos por qué. Con 1.5 millones de kilómetros cuadrados y otros millones más de litros de agua que no voy a mencionar, el Golfo de México se sitúa justo en las entrañas del continente americano. Reparte litoral con México, con Cuba y con Estados Unidos. Este golfo es de enorme importancia debido a que de ahí emana la corriente del Golfo, una corriente que da la vuelta hacia a los océanos del norte del Atlántico y regula las presiones de todo el mar. Bueno, las temperaturas, una normal. Con grandes recursos energéticos e incluso mineros, además de pesqueros, el Golfo de México es una de las joyas de nuestro continente americano. Pero veamos los antecedentes históricos. El Golfo de México fue la entrada de los españoles hacia el continente americano, desembarcando precisamente en las Islas Antillas y escucho que me dicen que ese no es el antecedente. Permítanme ir más atrás. El Golfo de México es una de las fuentes pesqueras y rutas comerciales que vienen desde las épocas de los olmecas y por supuesto los mayas. Y me están diciendo que tampoco es el antecedente. Permítanme otro poco. Acabo de encontrar el antecedente correcto. Los fenicios. Y no me he ido muy atrás, ni perdí el rumbo, ni nada de eso. Los fenicios fueron uno de los primeros pueblos que descubrieron la importancia del mar en su cultura. Los fenicios a lo largo de su existencia fundaron grandes rutas comerciales que se usan hoy día. Fundaron también varias colonias alrededor del Mediterráneo y fueron un depósito y un vector de cultura para los pueblos de esa área. Por ejemplo, como lo es el alfabeto que estamos usando, es un alfabeto de mezcla fenicia con griega y latina, por supuesto. Y este reservorio cultural sirvió de inspiraciones no solo para los semitas del área, sino también para los griegos, para los romanos, para los egipcios, que compartían cierta cultura, y por supuesto mis favoritos, los cartagineses. Cartago fue una ciudad que se asentó en el actual Túnez, en el norte de África. ¿Por qué es mi favorita y no la romana? Lo mencionaré en este. Cartago desarrolló grandes sistemas de riego, grandes sistemas de cultivo y una red comercial basada en sus padres fenicios. ¿Y por qué es mi favorita? Porque los romanos en el norte del Mediterráneo hicieron algo, pues digamos que la jugada guarra del día.
Los romanos empezaron a copiar tecnologías, formas de riego, formas comerciales de los cartagineses. Pero no solo eso, también por medio de cooptaciones les quitaron clientes, rompieron sus rutas comerciales, les impusieron aranceles, cambiaron el nombre de Sicilia a Chichilia y... Perdón, me emocioné. En el contexto de las guerras púnicas, los romanos realizaron toda una serie de bloqueos hacia el estado cartaginés. Bueno, no era un estado propiamente, como lo conocemos hoy, pero a lo que es la figura del estado cartaginés. Estas guerras tuvieron varios niveles. El comercial, que ya mencioné, militar, donde también copiaron varias de sus tecnologías, y por supuesto el naval, el que más nos interesa. Después de la Primera Guerra Púnica y del último gran general cartaginés, Aníbal Barca, su ruta de ataque, Aníbal evitó los océanos para así de esa manera evitar que la flota romana pudiese darle alcance. Fundaron zonas comerciales, fundaron rutas nuevas comerciales terrestres, pero algo hicieron los romanos que no supo hacer Aníbal, y lo que sí no supo hacer Aníbal fue vigilar los océanos y evitar que precisamente llegaran los romanos por esas zonas. Para esto, los romanos desembarcaron en una ciudad nueva, una ciudad que fundarían en las orillas de Évars, de la actual Cataluña. Estoy hablando de Tarraco, actual Tarragona, precisamente desde el mar. Uy, justo en los mares. Tras la caída de Cartago, Roma fundó la ciudad de Cartago Nova, la ciudad romana, asimilando todo lo que era la sociedad cartaginesa. Pero no solo eso, al tener esa ciudad y ese lugar tan importante, obtuvieron una área geográfica muy, muy rica, con ríos poco caudalosos, un ambiente mediterráneo y un clima perfecto para el cultivo de trigo, para los panes, cebada para las cervezas y por supuesto el superpoderoso olivo, que es el gran campeón de la época del mundo antiguo. Roma también obtuvo camino hacia las grandes riquezas africanas, como tenemos aquí en la continuación. Aquí tenemos al actual Níger, donde se sentó la cultura Nok, los verdaderos padres de la cultura de la cera. Arriba el Magreb y Mali, zonas altamente ricas en oro, donde obviamente los romanos obtuvieron los mejores beneficios. Y miren aquí, desde la cultura Nok hasta Cartago Nova, la Cartago romana, y pasando hacia Roma. Ese dicho que dice, que reza, todos los caminos van a Roma, no es por nada. Estas prácticas comerciales fueron copiadas no solo por todos los usuarios de los romanos. Lo hicieron los bizantinos, los mal llamados bizantinos, porque ellos en realidad se llamaban romanos orientales. ¿Bizantinos? No son bizantinos. Eso lo hizo un historiador germano para reivindicar el Sacro Imperio Romano Germánico, que no era ni sacro, ni era imperio, ni era romano, mucho menos romano. Nuestro amigo el Imperio Otomano, quien por cierto manejaba las rutas orientales, y por supuesto nuestro queridísimo y siempre ponderado amigo, el Imperio Español. Con el uso de los mares, Roma obtuvo una gran ventaja sobre sus competidores y sobre todo sobre los reinos que se situaban a sus alrededores. Cada mercancía que pasaba por su territorio se cobraba un impuesto por entrar, un impuesto por transitar, un impuesto por el uso de la flota comercial, obviamente romana, un impuesto por llegar a ciertas diócesis, una especie de estado, intendencia, como se les diga en los países, que los romanos administraban. Un impuesto por salir de ahí, de sus diócesis, y un impuesto por regresar a sus diócesis. Y esa odisea se repetía por millones y millones de mercaderes alrededor del mundo. Por ejemplo, si tú eras un mercader de la diócesis aquí en Anatolia, las diócesis orientales, y tenías a tu cliente bereber justo aquí en el área tripolitana, tenías que cruzar, pagar impuesto aquí, pagar impuesto acá, llegar aquí, pagar impuesto y volver a pagar impuesto. Y para que tú regresaras a tu casa, volver a hacer toda esa línea de pagos de impuestos. Pasemos a contexto actual. El Imperio estadounidense es una potencia tarasocrática. Muy bonita palabra, ¿no? De domingo y lista para el sermón de las mañanas. Pero, ¿qué significa? Es una potencia que se basa justo en los mares. Al ser esta una potencia marítima, precisamente fueron los primeros pobladores llegando por rutas comerciales y rutas marítimas creadas previamente por los holandeses. Tras su independencia, Estados Unidos fue lo primero que hizo, formar un cuerpo marítimo.
un cuerpo marítimo heredero precisamente de su madre directa, el Imperio Británico. Ese cuerpo marítimo precisamente permea incluso en sus estructuras sociales, como lo son no solo las rutas mercantes, sino también los Marines, una fuerza expedicionaria de conquista de reacción rápida que va inmediatamente de las flotas muy altamente armadas, ligeras y capaces de realizar operaciones militares allende los mares. Pero hay algo que Roma tuvo y Estados Unidos no tiene. Y no es un dinosaurio, ni son las bellas italianas. Y es la existencia de un mar propio. Estados Unidos, tras la guerra con México, se debatió por un tiempo si anexaba o no anexaba todo el territorio mexicano, siendo un no la respuesta a su pueblo, debido a que no querían gente morena dentro de su sociedad. De esta manera, Estados Unidos perdió dos mares propios, el Golfo de México y el Golfo de California. Tras esto, se dedicó mejor a hacer guerra a su vecino del norte, Canadá. ¿Les suena parecido a eso? Algo me suena. Ya ven que la historia no se repite pero rima. Tras una sangrienta guerra paralela a las guerras napoleónicas, una guerra en suelo canadiense, Estados Unidos fue derrotado por Canadá y por el ejército de la Gran Bretaña. Guerra en la cual los canadienses y los ingleses entraron al mismo Washington DC quemando todo y saqueando todo. Paréntesis, es un hecho que no se habla en la historia en Estados Unidos. Es un hecho que se excluye de los libros de historia en Estados Unidos. Todos los imperios manipulan la historia para su favor, de manera que siempre se vayan a ver victoriosos. ¿Y por qué dirán? Eso se los explicaré en otro video más adelante. Tras esto, Estados Unidos dedicó a atacar al Caribe, fundando enclaves comerciales, oficiales y no oficiales, oficiales, obviamente, más no oficiales que oficiales, y por supuesto, haciendo sucumbir a ciertos gobiernos de ciertas islas. Para esto hubo una guerra muy, muy ejemplar, cerca de 1900, la guerra Estados Unidos-España, donde España perdió las posesiones de Cuba, por cierto, abro paréntesis, una guerra que ya los cubanos tenían ganada, pero los estadounidenses tuvieron que entrar sí o sí con el fraude del acorazado del Maine. En 2003, Discovery Channel sacó un documental muy bueno, es cuestión de sumergirse en la red y encontrarlo, en el cual documentaban cómo es posible que había sucedido eso. No fue un ataque ni fue algo premeditado. Sucede que la clase de barcos que estaba compuesta en Maine, y luego les busco el tipo de clase, tenía un mal diseño en su caldera. La caldera explotó. ¿Por qué? Porque el diseño era muy pobre, el acero era de muy baja calidad y las tuberías de la presión también lo eran. Cierro paréntesis. Ahora sigamos con el contexto actual. Cuando tú reclamas una masa de agua, no solo tienes un montón de agua, un montón de peces, sino también tienes el derecho de explotar los recursos del lugar. Y ya dije peces, así que no voy a decir recursos pesqueros. Pero sí diré que tienes derecho a explotar lo que hay arriba, en medio y abajo de esa agua. Y no solo eso, también tienes derecho a cobrar el paso por esa agua. ¿Qué quiere decir esto? Que controlas las rutas comerciales. ¿Le suena algo? Estados Unidos de momento no tiene la reivindicación necesaria para realizar un ataque a territorio mexicano. No por eso la narrativa falsa del arco gobierno. Por cierto, si me siguen, tengo preparado un programa para el análisis de los medios. Análisis histórico, obviamente, desde el pasado, contexto, presente y futuro de los medios. Así que acompáñenme a análisis en tu idioma. Siguiendo con el análisis, miren este mapa que encontré. Muy bonito, ¿no? Golfo de México, Istmo de Tehuantepec. ¿Y qué es esta cosita bonita que hay aquí? Oh, por Dios, es el paso transísmico. Ese paso transísmico no es nuevo y alguien que sabe mucha historia lo va a identificar. Me decía mi padre que se llamaba el paso del ganado filipino. La verdad, solo he visto un dato, ni siquiera en internet, que marca un dato que lo marca en el contexto. Encontré hace mucho tiempo en la FES Aragón un mapa que marcaba esa ruta comercial. Un mapa de época precisamente, antes de 1700, 1600 por allá. Y no lo he vuelto a ver desde entonces, así que pues, por favor UNAM, sigan informando. Por favor universidades, sigan informando. Como ya vimos anteriormente con los romanos, al controlar una masa de agua reclamándola, tienes ese control, puedes bloquear, puedes evitar y puedes hundir lo que quieras ahí. Si tú controlas las masas de agua,
Puedes matar de hambre a pueblos, puedes hacer sumisos a pueblos y puedes domesticar todas las sociedades que tú quieras. Paréntesis rápido. El cierre de la ruta de la seda fue uno de los tantos factores de la decadencia del Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque nuestros amigos españoles, en vez de irse por acá, se fueron por allá. Conclusión. Los mares son importantes, no solo por la vida en ellos, porque nuestra vida también está ligada en ellos, sino porque pasa el 80% de las mercancías por ahí. Al no tener relieves, las rutas comerciales son directas. Y recordemos que la distancia más directa entre dos puntos es una línea recta. Puedes mover rápidamente grandes masas de ejércitos sin pagar paso por territorio. Hecho histórico. Los soviéticos, durante la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se dedicaban era atacar a los alemanes para quitarles el Mar Negro. ¿Por qué? Porque el mar es de gran importancia. El Mar Negro movía las mercancías de armas justo hacia el frente. La Lebensraum alemana era prácticamente un plan de litoral. Se extendía esa zona de influencia para convertir al Báltico en un mar enoso. Chile peleó sangrientas guerras con sus hermanos bolivianos y con sus hermanos peruanos por el litoral pacífico. Y por supuesto Estados Unidos, como dijimos antes, se quedó con esa espinita de tener un mar propio. Y si ese mar lo tienes, no solo tienes una puerta de acceso a América, también tienes ese enorme control de las masas, de comerciales. Comercio lícito y comercio ilícito. Ya sabes, esas sustancitas que te hacen jugar a The Walking Dead en la calle. Pero no solo eso, el Golfo de México podría convertirse en una gran plataforma militar que tiene a la vista todos los pueblos de América. Obviamente la Patagonia no, porque ya se las regalaron, pero en todas las zonas más pobladas, Estados Unidos tendría a tiro de piedra toda nuestra América. Futuro. Con la tremenda crisis social que acontece en Estados Unidos ha decidido regresar a su pasado. No por nada es casual el MAGA, y no voy a decir la frase completa en inglés, sino que Estados Unidos ha decidido revivir ese pasado mítico post-guerra civil que tuvo, ese pasado expansionista, ese pasado de conquista, ese pasado de sometimiento y de extractivismo que tuvo. Pequeño paréntesis, escuché en un documental hace 10 años aproximadamente, unos sociólogos que hablaban acerca de colonialismo interno. Ese documental ahorita está censurado porque estaba directamente en RT. Esperemos que los descensuren pronto. Pero bien, tras estas crisis, veamos a Estados Unidos como un anciano de unos 80 90 años, con el todo respeto de los ancianos. Muy débil, decaído, que necesita 10 kilos de Viagra para complacerse, y que gracias a esa crisis de la edad, le ha venido a endeudarse, llenarse de deudas, subir su techo de la deuda, para entonces ponerse botox, pintarse el cabello, medio ponerse implantes en el pecho, e ir por el barrio coqueteándole a todas las chicas guapas que ve. Pero, si alguien lo contradice, sacar su, ¿cómo decirlo sin que nos desmoneticen? Arma, y entonces amenazar a quien no se someta a su voluntad. Nos encontramos aquí con un país altamente fuerte en términos militares. Un país que está siendo demasiado peligroso para sí mismo y para el mundo. Un país que debe ser calmado poco a poco. Paréntesis, haré un análisis del Claudio Fest en un momento. Y síganme aquí, denle la campanita, suscríbanse y seguimos aquí en Análisis en nuestro idioma. Esta crisis lleva a las sociedades a hacer cosas peligrosas. La debilidad de una sociedad se refleja directamente en la agresividad de su gobierno. Cuando un gobierno tiene cierta fuerza, decide ser demasiado agresivo. Cuando un gobierno se encuentra en mucha debilidad, es un se refleja directamente en su sociedad. Esos problemas sociales, económicos que se enfrenta a Estados Unidos lo hace dar golpes de ciego con un bastón, tratando de encontrar el camino correcto y obviamente golpeando a todo aquel que se encuentra en su paso. Bien, les recomiendo el libro México frente a Estados Unidos del gran doctor Lorenzo Meyer. Les recomiendo el libro Imperio de Valerio Massimo Manfredi para que se puedan culturizar a gusto. Y por supuesto, Segunda Guerra Mundial de Henry Mitchell. Estupendo libro de la Segunda Guerra Mundial. Donde no se censura cosas, sí, la verdad, ¿para qué les engaño? Sí censura cosas y luego les busco esa literatura oscura. No oscura en ese aspecto, pero sí oscura que les puede ampliar mucho su panorama histórico. Bueno amigos de YouTube, me despido. Soy Itzamna, esto es Análisis en tu idioma.
y les daré una lista de temas que veremos próximamente. La siguiente será medios, donde daremos una vista a todos los medios que nos controlan, origen, cómo nacieron y cuál es su importancia en el mundo. Analizaremos cultura popular con Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. ¿Por qué no? Hay que descansar un poquito del análisis social, pero vamos a ver cómo la cultura popular es un reflejo de nuestro acontecer. El arte imita la vida y la vida imita el arte. Medios parte 2, porque analizar a los medios no es suficiente un video. Es más, creo que me llevaría 100, pero procuraremos hacerlo lo más ligeramente posible. Veremos un poquitín de anime y muchas sorpresas más, así que quédense aquí en Análisis en tu Idioma. Denle like, campanita, suscríbanse y sigan adelante aquí. Trataremos de subir videos diarios. De mi parte me despido. No se les olvide pasar a mi Webtoons, donde publiqué mi primer manga, Miyo Taichi Senshi, hashtag Miyo, donde podrán encontrar un manga sobre el México mesoamericano. Prehispánico no, prehispánico es eurocéntrico. Sobre el México mesoamericano, donde encontrarán una hermosa historia con análisis reales sobre el periodo mesoamericano y quedarán con ganas de saber mucho más. Así que me despido. Adiós. Análisis en tu idioma.